Buenas tardes, mi nombre es Mónica Sandoval, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, séptimo trimestre. A continuación les voy a hablar de la extinción de las obligaciones civiles, tanto contractuales como extracontractuales, por hecho ajeno, especialmente a través del pago y la subrogation, fundamento en el Código Civil venezolano, y los criterios del autor Maduro Luyando, que implica examinar los mecanismos legales que liberan el deudor de su vínculo con el acreedor, el pago como forma principal de extinción y la subrogation, que permite la sustitución del acreedor, que son los elementos claves para este análisis. Las obligaciones entendidas como vínculos jurídicos que constriñen a una persona a realizar una prestación a favor de otra pueden extinguirse por diversas causas. En el Código Civil venezolano establece diferentes modos de extinción, entre los cuales destaca el pago o la solución, y la subrogation, así como la extinción por convención. Especialmente la atención que merece la extinción de las obligaciones extracontractuales que derivan de los hechos ajenos, donde la responsabilidad puede recaer en un tercero por actos de personas de bajo su cuidado o una cosa de propiedad. Tenemos las extinciones de las obligaciones civiles. El Código Civil venezolano establece en el artículo 1282 que las obligaciones se extinguen por varios medios, incluyendo el pago o el cumplimiento de la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos y la compensación y la novación. Tenemos el pago. Es el definido por el cumplimiento de las obligaciones en la forma más común de la extinción. En el Código Civil venezolano, en el artículo 1283 y siguientes, regula el pago, estableciendo sus elementos esenciales, que es el sujeto deudor y el acreedor. El objeto es la prestación de la debida y la causa es la relación de las obligaciones. El pago puede ser total o parcial. En el Código Civil venezolano contempla diversas situaciones relacionadas con el pago, como el pago por consignación, el pago con subrogation, entre otros. Tenemos el pago o cumplimiento, que es la forma normal de extinción donde el deudor satisface la prestación debida al acreedor. Tenemos la pérdida de la cosa debida. Si la cosa objeto de la obligación se pierde sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Condonación de la deuda. El acreedor renuncia a su derecho de crédito liberando al deudor. Tenemos la confusión. Cuando la calidad del acreedor y deudor se reúne de la misma persona, la obligación se extingue. Tenemos la compensación. Cuando dos personas son deudoras o acreedoras recíprocamente, las deudas se extinguen hasta la concurrencia de la menor. Tenemos la novación. Se extingue una obligación preexistente al sustituirse por una nueva. Tenemos los elementos del pago. Los sujetos, que es el deudor y el acreedor. El objeto, la prestación debida, dar, hacer o no hacer. Tenemos la causa, la obligación persistente que justifica el pago. El tiempo, el momento en que se debe realizar el pago. Lugar, donde se debe realizar el pago. Pago total y parcial. Tenemos el pago total, que extingue completamente la obligación al satisfacer la totalidad de la prestación. Tenemos el pago parcial, que extingue parcialmente la obligación sustituyendo la parte no pagada. Tenemos la subrogation, que según el artículo 767 del Código Civil venezolano ocurre cuando un tercero paga la deuda y se transmiten los derechos del acreedor. Implica la sustitución del acreedor original por un tercero que ha pagado la deuda. Tenemos los tipos de subrogation. La legal se produce por disposición de la ley sin necesidad de acuerdo, y la convencional, que se produce por el acuerdo entre el acreedor y el tercero que paga. Tenemos las obligaciones extracontractuales por hecho ajeno, que se canalizarán las obligaciones que surgen por hecho ajeno, como la responsabilidad civil extracontractual, donde una persona es responsable por el daño causado por otra. La extinción de estas obligaciones puede darse por pago, renuncia o prescripción, entre otros. Tenemos el criterio de Maduro Luyando. Maduro Luyando, en su obra sobre derecho civil, enfatiza que el pago es un sentido amplio que abarca no solo el cumplimiento voluntario, sino también otras formas de extinción, como el pago por consignación o el pago con subrogation. En cuanto a la subrogation, destaca que no extingue la obligación, sino que la transmite a un tercero, quien asume la posición del acreedor original. El autor Maduro Luyando, en su obra, podría analizar la importancia de cada modo de extinción, su aplicación que en la práctica en Venezuela
y los conflictos que pueden surgir en su interpretación y aplicación, especialmente en el contexto de las obligaciones extracontractuales, donde la responsabilidad por hechos ajenos puede ser compleja. Como conclusión de este análisis, podemos decir que las extinciones de las obligaciones es un aspecto fundamental del derecho civil que permite la liberación de los vínculos jurídicos entre el acreedor y el deudor, el pago, la subrogación y otros modos de extinción regulados por el Código Civil venezolano, incluyendo aquellos por hechos ajenos, que son las herramientas esenciales para la solución de los conflictos y la correcta aplicación de la ley en Venezuela, con base a la doctrina de los autores como Maduro Luyán. Es todo, espero que haya sido de su agrado la información. Gracias.